Llevaba aún puesto el vestido de novia cuando crucé las puertas de la comisaría para denunciar su desaparición. La tela blanca, ahora arrugada, contrastaba con el temblor de mis manos. Se había ido sin dejar rastro, justo la mañana después de prometerme amor eterno. Sin una nota. Sin un mensaje. Sin despedida. La gente murmuraba que había muerto junto a ella, arrastrado por aquel deslizamiento de tierra que salió en las noticias. Pero yo me aferraba a la idea de que no, de que tenía que haber otra explicación. 7 años más tarde, llevé a mi hijo a un recital escolar. Me senté entre otros padres, nerviosa pero feliz, sin imaginar que ese día reabriría una herida que creí cerrada. Entonces lo vi. El hombre que creía haber sepultado junto con mi pasado. Estaba ahí, respirando con dificultad al oír como un niño lo llamaba mamá. Mi hijo. Recuerdo el día después de nuestra boda como si hubiera ocurrido esta mañana. Me desperté sola. El lado de la cama donde dormía Julian estaba frío, intacto. Pensé, ingenuamente, que había salido a comprar algo especial, flores, desayuno, quizás un detalle romántico como en las películas. Pero las horas pasaron y su teléfono seguía apagado. Las llamadas no se conectaban. Caminé por la casa buscando alguna pista, algo que me dijera dónde estaba. No había ni una nota, ni un mensaje. Su billetera, su reloj, su pasaporte, todo había desaparecido. Y con ello, él. El miedo me paralizó. Llamé a la policía con la voz quebrada, rogando ayuda, pero me dijeron que debía esperar 24 horas. Así que esperé. Esperé vestida de blanco, con el maquillaje corrido y el corazón hecho trizas. Sentada en el borde de la cama donde apenas habíamos dormido juntos una noche. Esperé hasta que el silencio se volvió insoportable. Fui a casa de su madre, buscando respuestas, un consuelo, algo. Pero cuando abrió la puerta, no pareció sorprendida. Me miró con esos ojos agotados y sin titubear dijo, tal vez ahora entiendas que no eras la indicada. Me quedé helada. No supe qué responder. Y entonces la vi. En el pasillo, colgaba una foto antigua de Julian junto a su ex, Sara. Los dos sonrientes, abrazados, con esa complicidad que creía haber compartido solo conmigo. Recordé que alguna vez dijeron que ella se había mudado al extranjero, que lo suyo había terminado. Pero ahora, algo dentro de mí empezó a armar un rompecabezas que no quería haber terminado. Días después, los noticieros hablaron de un deslizamiento de tierra en la carretera de montaña, cerca de la estación. Un auto había sido hallado bajo toneladas de lodo. La matrícula era la de Julian. El vehículo estaba destrozado. No se hallaron cuerpos. La policía cerró el caso asumiendo lo peor. Su nombre no aparecía en el informe, pero los rumores llenaron los huecos que la ley dejó vacíos. Lo entendí, al fin. Me había dejado por ella. Apenas al día siguiente de nuestra boda. Así, sin más. Y lo habían dado por muerto. Me miré al espejo ese día. Mis ojos estaban hinchados, el cabello hecho un desastre, el vestido rasgado por el dobladillo. Pero no lloré. Ni una sola lágrima. Solo empaqué mis cosas en silencio. Nadie de su familia me llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Me fui sin dirección clara y encontré una pequeña habitación sobre una panadería antigua. La dueña, una mujer mayor, me la alquiló por poco dinero. Dijo que podía ver el dolor en mi cara. Le sonreí con gratitud. Era lo único que podía permitirme. Empecé a trabajar de noche en un supermercado. De día, en una imprenta. Algunas semanas dormía menos de 4 horas. Pero seguí. Seguí porque, 6 semanas después de que él desapareciera, una prueba de farmacia cambió mi vida, estaba embarazada. No hubo alegría. Solo un profundo silencio. Luego, miedo. Me senté sola en aquella diminuta clínica, con el resultado temblando en mis manos, preguntándome cómo alimentaría a una criatura cuando apenas podía alimentarme yo. No lo conté. A nadie. Ni a amigas. Ni a su madre. Ni siquiera a la casera. Solo empecé a juntar ropa de bebé usada. Dejé de comer carne para ahorrar. En invierno no encendía la calefacción, calentaba ladrillos en el horno y los metía bajo las mantas. Cuando no podía comprar vitaminas, hervía espinacas y bebía el agua.
Rezaba para que eso bastara. Di a luz sola. Sin una mano que me sostuviera. Sin un nombre en la línea del padre. La enfermera me preguntó cómo lo llamaría. Miré su carita arrugada, los ojos cerrados, la boquita moviéndose como si ya me buscara. Y susurré, Eduardo. Lo abracé con fuerza. Le dije al oído, con la voz quebrada, tú no eres su error. Eres mi milagro. Eduardo creció como un rayo de sol. Sonrió antes de gatear. Se reía de las sombras y estiraba sus manitas hacia cualquier luz que se colara por la ventana. Yo trabajaba sin descanso, aprendí a cortar cabello los fines de semana, limpiaba oficinas por las noches. Cada día, antes de irme, le besaba la frente y le decía, eres la razón por la que me despierto. Su primera palabra no fue, mamá. Ni, agua. Fue, fuerte. Yo solía susurrarle cada noche, somos fuertes. Y él me creyó. Cuando cumplió 5 años, vacié mis ahorros para inscribirlo en una buena escuela. No tenía juguetes caros ni ropa nueva, pero tenía libros, zapatos calentitos y una madre que lo aplaudía más fuerte que nadie. Nunca me perdí una sola presentación. No importaba cuán cansada estuviera. Él siempre escaneaba la sala hasta encontrarme. Y cuando lo hacía, su sonrisa brillaba más que cualquier reflector. Una vez, después de una clase de música, un hombre alto se acercó. Elogió el talento de Eduardo en el piano. Le conté que practicábamos con un viejo teclado. Él levantó una ceja, me ofreció su tarjeta. Dijo que trabajaba en una fundación que apoyaba a niños con potencial. Su nombre era Gabriel. Sus ojos se detuvieron largos segundos en Eduardo, luego en mí, como si buscara algo. Le agradecí sin pensar mucho. Nunca imaginé cuánto cambiaría nuestras vidas. Hoy Eduardo tiene 7 años. Ya no vivimos sobre la panadería. Gabriel nos ayudó a mudarnos a un pequeño departamento, cerca de su escuela. Nunca pidió nada. Solo decía que todo niño merece una oportunidad. A veces lo veía en los eventos escolares, siempre al fondo, aplaudiendo en silencio. Eduardo lo llamaba, tío Gabriel. Yo nunca lo corregí. Pensé que el pasado ya no podía alcanzarnos. Pensé que había hecho suficiente para proteger a mi hijo. Me equivoqué. Ese día, en el recital, sentí el aire volverse espeso. Algo invisible se quebró en el ambiente. Volteé, y lo vi. Julian. Caminando de la mano con una mujer. Más viejo. Más flaco. Pero inconfundible. Mis pulmones se cerraron. Apreté la mano de Eduardo con fuerza. Él me miró, ajeno al temblor en mis venas, y sonrió. Luego levantó la mano, saludando a alguien entre el público. Seguí su mirada. Julian nos miraba. Inmóvil. Pálido. Como si hubiera visto un fantasma. Soltó la mano de Sara. Sus ojos bajaron hasta Eduardo. Y cuando mi hijo corrió hacia mí gritando, «Mamá, mira mi dibujo», Julian dio un paso atrás, como si ese grito lo hubiera atravesado el pecho. Su rostro se descompuso. No podía respirar. Julian no dijo nada al principio. Solo miraba a Eduardo como si hubiera visto un fantasma. Sus labios se entreabrieron, pero no salieron palabras. Sara se acercó para sostenerlo, susurrándole algo al oído. Pero él se apartó, como si su toque lo quemara. Sus ojos no se despegaban del rostro de mi hijo. Eduardo parecía confundido, mirando entre nosotros. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó, ladeando un poco la cabeza. Me agaché a su lado, apartando un rizo de su frente y respondí suavemente, «Solo alguien que conocí hace mucho». No era el momento de explicar nada. No hay. No de esa manera. Julian finalmente dio un paso hacia adelante, sus movimientos torpes e inseguros. «Evelyn», dijo, con una voz áspera, casi ronca. Era la primera vez que decía mi nombre en 7 años. No respondí. Él me miró con más intensidad. ¿Es mi hijo? Sus palabras fueron suaves, pero el pánico debajo de ellas era evidente. Me puse de pie lentamente, colocándome entre él y Eduardo. No tienes derecho a preguntar eso, dije. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero mantuve mi voz firme. No después de desaparecer el día después de nuestra boda.
No después de fingir tu muerte. Se estremeció ante esas palabras, y Sara intervino de inmediato. ¿Fingir la muerte? No seas dramática, dijo con esa misma sonrisa burlona que siempre tuvo en el pasado. Fue un accidente. Nosotros casi morimos también. Su tono rebosaba de falsa simpatía, como si esperara que dijera, me alegra que estén vivos. Pero no me alegraba. Sentía náuseas. Julian miró a su alrededor, nervioso, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. ¿Podemos hablar? ¿En privado? Preguntó, frotándose las sienes. No sabía que estabas embarazada. No sabía que tenías un hijo. Crucé los brazos. No lo sabías porque no te importaba. Te fuiste. Con ella. Sin explicación. Sin despedida. Vendiste nuestros muebles. Vaciaste mi cuenta bancaria. Te llevaste todo, y huiste. No tenía intención de decir todo eso, no ahí, no frente a Eduardo, pero las palabras salieron antes de poder detenerlas. La mandíbula de Julian se tensó. No fue así, murmuró, pero ni él mismo sonaba convencido. Entonces dime cómo fue, espeté. Dime por qué me dejaste sola en nuestra luna de miel, embarazada de 6 semanas, sin una pista de dónde estabas. Eduardo tiró de mi manga. Mami, vámonos a casa, dijo con voz pequeña. No le gustaba el conflicto. Nunca le había gustado. Asentí y recogí su cuaderno de dibujos. Creo que esto se terminó. Pero Julian se interpuso en el camino. Solo quiero hablar, dijo. Necesito entender. Mis manos se aferraron con más fuerza a la de Eduardo. No hay nada que entender. Tú tomaste una decisión. Elegiste a ella. Y ahora vives con eso. La expresión de Julian se torció, como si no esperara que yo fuera tan fría. Como si pensara que iba a llorar, a correr a sus brazos, a suplicarle respuestas. Pero ya había llorado demasiado. Durante años. Sola. En silencio. Él ya no merecía mis lágrimas. Merecía distancia. Esa noche recibí un mensaje. Era de un número desconocido, pero supe quién era en cuanto leí las palabras. Tenemos que hablar. Merezco saber la verdad. Bloqueé el número. Al día siguiente, lo vi esperando afuera de la escuela de Eduardo. Lo vi desde el otro lado del estacionamiento. Estaba recostado contra su auto, con los brazos cruzados, observando a cada niño que salía. Mi corazón se aceleró. Acerqué a Eduardo a mí y tomamos el camino largo para evitarlo. Pero Julian nos vio. Gritó lo bastante alto como para que otros padres se volvieran. Evelyn. ¿Tenemos que hablar sobre el niño? No reduje el paso. No le di la satisfacción de una reacción. Pero por dentro, temblaba. Más tarde esa noche, llamé a Gabriel. No le conté todo, solo lo necesario. Su voz fue serena, pero firme. Si se vuelve a acercar a tu hijo, yo me encargo. No tienes que enfrentar esto sola. Sentí como la tensión se desvanecía lentamente de mi pecho. Por primera vez en días, dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente, Julian apareció de nuevo. Esta vez con Sara. Tenía esa misma expresión aburrida de siempre, como si nada de esto le concerniera. Estás siendo ridícula, dijo mientras pasaba a mi lado. Julian tiene derecho a saber qué pasó. No eres ninguna santa, Evelyn. Me giré hacia ella. Tienes razón, dije. No soy una santa. Pero no fingí mi muerte ni me fugué con el esposo de otra. Así que, si estamos contando puntos, sigo por delante. Julian se interpuso entre nosotras. No le hables así, le dijo a Sara, casi sin pensarlo. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Su voz se quebró. Él la ignoró. Sus ojos volvieron a clavarse en mí. Es mío, ¿verdad? No respondí. Julian metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una hoja doblada. Entonces, resolvámoslo. Quiero una prueba de ADN. Esas palabras me revolvieron el estómago. No porque estuviera ocultando algo, sino porque él pensaba que la biología le daba derechos. Tomé la hoja, la miré, y luego la arrugué en mi mano.
Está bien. ¿Quieres una prueba? Tendrás una prueba. Pero no vuelvas aquí creyendo que eso te convierte en padre. 3 días después, llegaron los resultados. Positivo. Julian era el padre biológico de Eduardo. Pero no se lo veía feliz. Se lo veía atrapado. Como si hubiera deseado que no fuera cierto. Sara no estaba con él cuando vino a mi departamento. Se paró en la puerta, sosteniendo los resultados como si fueran una sentencia de muerte. Es mío, dijo. Lo sabía. Crucé los brazos. ¿Quieres decir, ahora lo sabes? Pero no es tuyo. No puedes volver aquí y fingir que estos 7 años no han pasado. Julian dio un paso adelante, con los ojos suplicantes. Quiero estar en su vida. Quiero compensar todo. Me reí. No fue una risa fuerte ni amarga. Solo suave. ¿Ahora quieres ser padre? ¿Después de 7 años? Él ya tiene un padre. Alguien que lo arropa por las noches. Que lo ayuda con la tarea. Que aplaude en sus recitales. Y ese hombre no huyó. El rostro de Julian se oscureció. ¿Te refieres a ese tal Gabriel? Ese patrocinador de caridad. Su voz se elevó. ¿Dejaste que otro hombre criara a mi hijo? Mantuve la voz tranquila. No. Yo crié a nuestro hijo. Y él me ayudó. Los ojos de Julian ardían. Me engañaste. Lo miré fijo. Tú me abandonaste. ¿Y ahora crees que te corresponde algo? No tienes derecho a hacerte la víctima. Su ira se volvió violenta. Golpeó la pared con la mano. Iré a la corte, dijo. Lo demandaré. Te lo quitaré. Di un paso al frente, con la mirada clavada en la suya. Inténtalo. Te desafío. Hubo una pausa, espesa como la niebla. Entonces, una vocecita se oyó detrás de mí. Mamá. Eduardo asomó desde la esquina. Tenía los ojos muy abiertos. Me giré enseguida y sonreí. Está bien, amor. Vuelve adentro. Ya voy contigo. Julian intentó acercarse, pero le bloqueé el paso. Ya arruinaste una vida. ¿No vas a arruinar la suya también? Cerré la puerta en su cara. Del otro lado, pude oír su respiración. Luego, pasos alejándose. Esperé hasta que ya no se escuchó nada, y me dejé caer al suelo. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza. Miré a Eduardo, que estaba sentado tranquilamente en el sofá, dibujando otra vez. No preguntó quién era ese hombre. No lo necesitaba. Solo me miró y dijo, tú eres mi única mamá, ¿verdad? Sonreí y asentí. Siempre. Pero sabía algo con certeza, esto no había terminado. A la mañana siguiente, fui a la oficina de la abogada. No quería hacer esto. No quería arrastrar a Eduardo por una sala de tribunal. No quería revivir aquellos años que con tanto esfuerzo había logrado sobrevivir. Pero Julian lo había dejado claro. No pensaba marcharse en silencio. No buscaba reconciliación. Quería control. Y yo no iba a entregarle a mi hijo a un hombre que nos había abandonado a ambos. La abogada, la señora Márquez, era serena y metódica. Revisó los documentos, me hizo preguntas sencillas, tomó notas detalladas. Cuando le expliqué que Julian había estado desaparecido más de 2 años, se detuvo y asintió. Entonces eras legalmente elegible para declararlo como fallecido. ¿Lo hiciste alguna vez? Negué con la cabeza. Su familia se negó. Decían que era muy pronto. Ella anotó algo. Bueno, eso no importa. Según la ley, tras 2 años sin contacto ni evidencia de vida, una persona puede ser declarada legalmente muerta. Y dado que estuvo desaparecido 7, tenemos un caso sólido. Me entregó una lista de cosas que debía reunir. Registros escolares, facturas médicas, fotografías, cualquier cosa que demostrara que Eduardo había estado completamente a mi cargo. Tenía cajas llenas. Todo lo que hice, lo hice por ese niño. Tenía recibos de fórmula, de estancias en el hospital, de cada par de zapatos que le había quedado pequeño. No me avergonzaba mostrar mi vida en papel. Solo odiaba tener que hacerlo.
Esa noche, le expliqué a Eduardo con la mayor delicadeza que las cosas podrían cambiar un poco en las próximas semanas, que algunas personas podrían hacer preguntas, que yo estaría ahí con él siempre. No dijo mucho. Solo me abrazó con fuerza y dijo, lo sé. No entendía cómo un niño de 7 años podía llevar tanta comprensión silenciosa, pero Eduardo siempre la había tenido. La semana siguiente pasó como en un borrón. Se presentaron los documentos. El abogado de Julian envió una carta tras otra, agresiva, exigiendo visitas, acusándome de alienación parental, alegando que había mentido sobre su muerte. Era ridículo, ni siquiera había enviado un solo mensaje en todos esos años. Mientras tanto, Sara empezó a aparecer también. A veces afuera de la escuela de Eduardo, a veces cerca de nuestro edificio. Siempre llevaba gafas oscuras, siempre observaba como si estuviera viendo una película y esperando el giro final. Entonces, una tarde, Eduardo llegó a casa con una hoja doblada en su mochila. Me la entregó sin decir una palabra. Era una foto mal fotocopiada de Julian y Sara, tomados de la mano en algún lugar tropical, claramente relajados y felices. Garabateado en la parte trasera, con letra desordenada, decía, aquí es donde tu mamá dijo que morimos. Me temblaron las manos al leerlo. ¿Quién haría algo así a un niño? ¿Quién usaría la culpa como arma contra un niño de 7 años? Esa noche llamé a Gabriel. Llegó en minutos. Leyó el papel una sola vez, luego lo dejó sobre la mesa y me miró. Están escalando. Asentí. Quieren provocar algo. Un error. Una reacción. Gabriel no sonrió, pero su voz fue firme. Que sigan empujando. Pero desde ahora, no estás sola. Me aseguraré de que no se acerquen más a ustedes. Lo miré por un largo momento. ¿Por qué sigues ayudándonos? Su mirada se suavizó. Porque nunca he visto a alguien luchar como tú. Y porque Eduardo merece algo mejor que el desastre en el que lo están arrastrando. A la mañana siguiente, despertamos con golpes en la puerta. Era la policía. Julian había presentado una moción de visita de emergencia, alegando que yo estaba negando el acceso a su hijo y que el desarrollo emocional de Eduardo estaba en riesgo. Solté una carcajada al escucharlo. Yo había criado a Eduardo sola durante 7 años. Era educado, amable, brillante y equilibrado. Si alguien representaba un riesgo para su desarrollo, era el hombre que creía que la genética le daba un pase libre. La fecha del juicio llegó rápido. La jueza era una mujer alta, seria, que claramente tenía poca paciencia para el drama. Julian estaba en un extremo con su abogado, vestido con un traje elegante que seguro había pagado otra persona. Sara no estaba en la sala, pero su nombre apareció enseguida. El abogado de Julian pintó un cuadro de un esposo dolido que había sufrido un trauma, fue mal identificado como muerto, y volvió solo para descubrir que había sido reemplazado. Cuando fue mi turno, la señora Márquez se levantó con una calma encendida. Presentó documento tras documento. Registros hospitalarios, facturas de servicios, informes pediátricos, formularios escolares. Todos a mi nombre. Mostró a la jueza los reportes de noticias del deslizamiento, los volantes de personas desaparecidas, los mensajes que yo había enviado a los últimos contactos conocidos de Julian. No solo demostró que yo no había escondido a Eduardo. Demostró que supliqué ayuda para encontrar a Julian, incluso después de que él se marchó. Luego vino la prueba de ADN. El abogado de Julian la blandió como una bandera de victoria. Prueba, dijo. Prueba irrefutable. La señora Márquez ni se inmutó. Sí, dijo. Prueba biológica. Pero la custodia legal y los derechos parentales no se otorgan solo por la biología. Se ganan con cuidado, presencia y esfuerzo. Mi clienta ha sido madre y padre durante 7 años. El demandado ha estado legalmente muerto. Solicitamos que el tribunal formalice lo que la vida ya ha dejado claro. El señor Julian Morales no es apto para custodia, visitas ni toma de decisiones en la vida de este niño. La jueza se quedó en silencio por un momento. Luego miró directamente a Julian. ¿Tiene alguna prueba, alguna en absoluto, de que intentó contactar a su esposa o hijo en algún momento en los últimos 7 años? Julian abrió la boca. La cerró. Miró a su abogado. No había nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera una carta. La jueza volvió la vista a la señora Márquez.
Este tribunal dictamina que la custodia legal completa permanece con la madre. El nombre del padre no será añadido a ningún registro sin el consentimiento de la madre. Las visitas son denegadas. Cualquier intento futuro de interferir en la vida del niño será considerado acoso. Julian se levantó tan bruscamente que su silla se volcó. Su voz temblaba. No puedes hacer esto. Es mi hijo. Me levanté lentamente y respondí, no, Julian. Es mi hijo. Eduardo corrió hacia mí y me tomó de la mano. Miró a Julian por un breve segundo y luego desvió la mirada. Sin miedo. Sin rabia. Solo, terminado. Fuera de la sala, el rostro de Julian se torció. Te vas a arrepentir de esto, escupió. Él crecerá y preguntará dónde estaba su padre. Ni siquiera parpadeé. Y le diré la verdad. Que estabas vivo. Y elegiste no regresar. Esa noche, Sara finalmente se quebró. Apareció en nuestra puerta, con el rímel corrido y la boca temblando. Él me está echando toda la culpa, escupió. Dice que todo fue idea mía. Que yo lo hice huir. Que falsifiqué los documentos. Que falsifiqué las fotos. No sentí lástima por ella. Pero la dejé hablar. Caminaba de un lado a otro del pasillo, desvariando sobre cómo Julian le había prometido que desaparecerían juntos. Cómo usaron mi nombre para acceder a una de sus cuentas. Cómo dijo que a nadie le importaría la aburrida esposa pequeña. Luego se detuvo. Me miró directamente a los ojos. Él no ha terminado contigo. Lo sabes, ¿verdad? Está obsesionado ahora. Lo venciste. Hará algo estúpido. Asentí lentamente. Entonces descubrirá que ya no soy la misma mujer que dejó atrás. Y lo decía en serio. Porque esta vez, no tenía miedo. No estaba esperando. Estaba lista. Julian no se acercó a nosotros durante unos días después del fallo. Pero yo sabía que no había terminado. Hombres como él no aceptan las consecuencias. Se revuelven, planean, y atacan cuando creen que estás lo suficientemente cansada como para rendirte. Pero yo no estaba cansada. No esta vez. Estaba completamente despierta. Mantuve mi rutina igual. Llevaba a Eduardo a la escuela. Iba al trabajo. Volvía a casa. Pero ahora había ojos vigilando. Gabriel había asignado discretamente a 2 personas de su equipo de seguridad para seguirnos. No lo pedí. Pero tampoco lo rechacé. Dijo que no era caridad. Era precaución. Una noche, mientras caminaba con Eduardo de regreso de su clase de piano, un coche negro pasó lentamente por la esquina. Lo noté de inmediato. Empujé a Eduardo un poco más cerca de la pared y aceleré el paso. El auto se detuvo al final del callejón. La ventana bajó lo suficiente para dejar ver el rostro de Julian. No dejé de caminar. No tenemos nada que decirnos, grité. Pero él no me hablaba a mí. Sus ojos estaban fijos en Eduardo. ¿Sabes quién soy? Preguntó. Eduardo no respondió. Apretó más fuerte mi mano. Julian se inclinó hacia adelante. Soy tu verdadero padre, Eduardo. Mereces saber la verdad. Me giré y me paré entre ellos. No digas su nombre otra vez. El rostro de Julian se contrajo. Yo no soy el villano aquí. Me engañaron. Sara me dijo que me engañabas. Que el bebé no era mío. Que planeabas dejarme tú primero. Negué lentamente con la cabeza. Y en lugar de preguntarme, ¿huiste con ella? Mi voz permanecía serena. Ni siquiera esperaste 24 horas después de nuestra boda. No solo te fuiste. Te llevaste todo. Y ahora intentas reescribir la historia como si tú fueras la víctima. Su rabia se encendió. Estás amargada porque ahora lo llama papá. No respondí. Julian salió del coche. ¿Crees que esto ha terminado? Ese tribunal fue una broma. Volveré a presentar otra demanda. Y otra más. Nunca me detendré. En ese momento, otro coche se detuvo detrás del suyo. Gabriel salió, vestido con traje como si viniera de una reunión, las mangas remangadas, sin expresión en el rostro.
La voz de Julian bajó. Ah, el novio rico. Por supuesto. Todo esto fue tu plan desde el principio. Gabriel se acercó a mí sin mirar a Julian. Solo le habló a Eduardo. Hola campeón, ¿cómo estuvo la clase? Eduardo asintió, aún agarrado a mi mano. Bien. Toqué la canción que me ayudaste a practicar. Gabriel sonrió. Ese es mi chico. Luego, finalmente miró a Julian. Si vuelves a acercarte a ellos, no iré a la corte. Iré a la prensa. ¿Crees que el mundo perdonará a un hombre que fingió su propia muerte y abandonó a su familia solo para evadir deudas? La mandíbula de Julian se movió como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Gabriel se inclinó un poco más. No eres el primer hombre al que he tenido que borrar. Pero serás el más fácil. Los ojos de Julian se entrecerraron. Amenazas. El tono de Gabriel seguía siendo cortés. Una promesa. Luego se volvió hacia mí. Vamos a llevar a Eduardo a casa. Ya en el departamento, Eduardo me preguntó en voz baja, ¿él es de verdad mi papá? Me senté a su lado en el sofá y lo abracé. Es el hombre que ayudó a crearte. Pero eso no lo convierte en tu padre. Eduardo apoyó la cabeza en mi pecho. No quiero volver a verlo. Le besé la frente. No tendrás que hacerlo. Me aseguraré de eso. Al día siguiente todo explotó. Salió un reportaje mostrando imágenes de Julian y Sara de vacaciones en una isla durante los años en que supuestamente estaban muertos. Alguien había filtrado las grabaciones, imágenes de cámaras de seguridad, registros de hoteles, incluso capturas de transferencias bancarias que mostraban a Julian moviendo dinero a través de una cuenta de terceros. Su historia se desmoronó en cuestión de horas. Sara guardó silencio. Julian entró en pánico. Me llamó 7 veces ese día. Dejó mensajes de voz que iban desde súplicas hasta amenazas. No respondí ni una vez. Esa noche, Gabriel me invitó a cenar. No era una cita, solo comida y tranquilidad. Pero por primera vez lo vi nervioso. Hay algo que probablemente debería contarte, dijo durante el postre. Levanté la vista del plato. Ya sabes que no me sorprendo fácilmente. Respiró hondo. El hombre que me ayudó cuando perdí a mi madre, ahora es fiscal federal. Ya le entregué todo lo que tenía sobre Julian y Sara. No quería hacerlo sin decírtelo, pero cometieron fraude serio. Lo miré por un momento, dejando que sus palabras calaran. Luego asentí. Bien. Que paguen. Los hombros de Gabriel se relajaron. Solo no quería quitarte la decisión. Le tomé la mano. No lo hiciste. Me diste una opción. Una semana después, arrestaron a Julian en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Estaba intentando huir. Su rostro estaba pálido en la foto policial. Sara fue detenida el mismo día. No lloró. No gritó. Solo parecía cansada. La historia se volvió viral. De repente, todo el mundo tenía algo que decir. Amigos que no me hablaban desde hacía años enviaron mensajes de disculpa. Vecinos que alguna vez creyeron las mentiras de Julian dejaron cartas pidiendo perdón. Incluso su propia madre hizo una declaración pública, distanciándose de sus acciones. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era la paz en mi hogar. El silencio que ya no pesaba. Las noches en las que Eduardo dormía sin miedo. Las mañanas que empezaban con luz, no con tensión. Y sin embargo, justo cuando pensé que todo finalmente había quedado atrás, llegó una carta. Era de Julian. Escrita a mano, temblorosa, desesperada. Decía que lo sentía. Que había sido un idiota. Que lo había perdido todo. Rogaba por una oportunidad de ver a Eduardo. Solo una vez. Solo para explicarle. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No se la mostré a Eduardo. No respondí. Algunas puertas deben permanecer cerradas para siempre. La última vuelta del destino llegó inesperadamente. Unos días después, recibí una llamada de Gabriel. Sonaba emocionado, casi sin aliento. Necesito que vengas a verme. No es nada malo. Te lo juro. Solo ven. Dudé, pero acepté. Cuando llegué,
estaba de pie afuera de una pequeña escuela de música. ¿Qué es esto?, pregunté. Sonrió. Una beca. Una beca completa. Para Eduardo. Vieron el video de su presentación en el recital. Quieren formarlo profesionalmente. Me quedé mirándolo. Tú hiciste esto. Él se encogió de hombros. Yo abrí la puerta. Él la cruzó. No pude contener las lágrimas. Después de todo. Cada noche sin dormir. Cada lágrima. Cada momento en que creí que no podía más. Finalmente, todo valía la pena. Esa noche, Eduardo corrió hacia mí sosteniendo la carta de aceptación como si fuera de oro. Mamá. Lo logré. Lo levanté en brazos y lo hice girar, riendo entre lágrimas. Sí, amor. Lo lograste. Y por primera vez en 7 años, sentí que yo también lo había logrado. Pasaron 3 semanas. La casa se sentía distinta ahora. Más tranquila, pero no en un sentido triste. Más en paz. Como si una tormenta finalmente se hubiera ido y dejado el sol detrás. Eduardo empezó sus nuevas clases de música con más concentración de la que jamás le había visto. No hablaba mucho de Julian. No hacía preguntas. No parecía enojado ni confundido. Era como si hubiera cerrado un capítulo por su cuenta, en ese modo silencioso en que los niños a veces lo hacen, cuando son más fuertes de lo que imaginamos. De vez en cuando, sin embargo, lo sorprendía mirando por la ventana sin decir nada. Solo mirando. Una vez le pregunté en qué pensaba. Se encogió de hombros y dijo, estoy feliz de que nunca me dejaste. Lo abracé con tanta fuerza que se echó a reír y dijo que le estaba aplastando las costillas. Le dije que nunca me iría, no por nada, ni por nadie. Y lo decía en serio. Gabriel se volvió una parte más constante en nuestras vidas después de eso. No se apresuró. Nunca intentó ocupar el lugar de Julian ni cambiar nada entre Eduardo y yo. Pero estaba presente. Siempre estaba. Silencioso, confiable, paciente. Ayudó a Eduardo a afinar su nuevo piano. Cocinaba cuando yo estaba demasiado cansada para pararme. Reía cuando Eduardo inventaba canciones tontas y se sentaba en cada recital incómodo con la misma expresión orgullosa en el rostro. No era solo que amara a mi hijo. Era que lo respetaba. Nunca intentó reemplazar a su padre. Simplemente llenó el espacio que había estado vacío por demasiado tiempo. Una noche, después de que Eduardo se durmiera, Gabriel y yo estábamos sentados en el sofá en silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio donde no se necesitan palabras. Lo miré y le hice la pregunta que había tenido en la punta de la lengua durante meses. ¿Por qué nosotros? Su respuesta fue sencilla. Porque la primera vez que vi a Eduardo correr hacia tus brazos, vi todo lo que siempre quise, respondió Gabriel. Una madre que lucha. Un niño que ama. Una familia que nunca se rindió, incluso cuando debía haberse roto. No supe qué decir ante eso. Así que no dije nada. Apoyé la cabeza en su hombro y cerré los ojos. Y por una vez, me permití descansar. Pero la calma no duró. Era tarde una noche cuando recibí la llamada. No reconocí el número, pero algo en mi instinto me dijo que debía contestar. Era el hospital. Sara había resultado herida. Gravemente. Una caída durante un traslado penitenciario, dijeron. Estaba en estado crítico y había pedido por mí. Estuve a punto de colgar. Quería hacerlo. Pero algo me detuvo. Tal vez curiosidad. Tal vez cierre. Tal vez la parte de mí que aún necesitaba mirarla a los ojos y preguntar por qué. Gabriel se ofreció a acompañarme, pero dije que no. Esto era algo que necesitaba hacer sola. Cuando llegué, no se parecía en nada a la mujer que una vez se pavoneaba con sedas y diamantes. Estaba pálida, delgada, su rostro amoratado y los ojos apagados. Por un momento, casi no la reconocí. Entonces abrió los ojos y me vio. Evelyn, susurró. Viniste. Me senté lentamente. ¿Por qué pediste verme? Desvió la mirada. Porque necesito que sepas la verdad. Toda la verdad. No hablé. Solo esperé. Y comenzó a hablar.
Sobre el día después de la boda. Sobre cómo Julian había planeado irse desde el principio. Había registrado el matrimonio, se había tomado las fotos, había sonreído durante los votos. Pero su corazón nunca estuvo allí. Todo era una farsa desde el comienzo. Había apostado con Sara que podía hacer que yo me enamorara de él en menos de 3 meses. Si lo lograba, ella lo perdonaría por una vieja traición. Y si no, ella lo dejaría para siempre. Era un juego retorcido. Uno en el que nunca acepté participar, pero que igual perdí. Me contó cómo fingieron el accidente. Dejaron el coche, colocaron dentro una foto vieja para confundir a los investigadores. Luego volaron fuera del país usando identificaciones falsas. Julian vendió todo. Cada última cosa. El fondo médico de mi madre. Los muebles. La empresa. Incluso el anillo de compromiso. Vivieron como reyes durante 2 años. Pero la culpa empezó a consumirla. Él quería regresar. Pero no lo hizo. Le dije que debíamos decir la verdad, susurró ella. Él dijo que nadie te creería. Que para ese entonces ya estarías demasiado rota como para luchar. Pero no fue así. Su voz se quebró. Luchaste más de lo que cualquiera esperaba. Yo seguía en silencio. Sara giró lentamente la cabeza. Ahora él te odia, ¿sabes? Porque no te quedaste pequeña. Porque no te rompiste. Porque lo hiciste quedar como el fracaso que siempre temió ser. Finalmente hablé. ¿Y tú? Ella soltó una risa amarga y agotada. Yo también lo odio. Hubo un silencio. Me tomó la mano. Se la dejé tomar. Prométeme algo, susurró. No dejes que se acerque a tu hijo. Nunca. Es peligroso cuando no tiene nada que perder. No ha terminado. No todavía. Retiré mi mano. Ya perdió lo único que importaba. Solo que aún no lo sabe. Cuando salí del hospital, no lloré. No sentí pena por ella. Tampoco alivio. Solo se sintió, terminado. Esa parte de la historia había concluido. Podía desvanecerse en el pasado, y yo no la perseguiría. 2 días después, recibí un paquete. No tenía remitente. Dentro había una caja con fotografías antiguas. Julian y yo en nuestra boda, nuestra casa, incluso una ecografía que creí perdida. Al fondo, una nota escrita con letra temblorosa. Perdí lo mejor que nunca merecí. Ahora lo veo. Quemé la carta. Y seguí adelante. 1 mes después, Eduardo estaba de pie en un escenario, sosteniendo su primer trofeo. Primer lugar en una competencia regional de música. El público aplaudía. Gabriel grabó cada segundo. Me limpié las lágrimas del rostro y grité su nombre más fuerte que nadie. Eduardo hizo una reverencia y corrió directo a mis brazos. Estuviste increíble, le dije. Él sonrió. Lo hice por ti. No, respondí. Lo hiciste por ti. Pero yo llevaré el orgullo por los dos. Salimos de ese escenario juntos. De la mano. Libres. Los meses siguientes se sintieron como si viviéramos en otro mundo. Uno en el que el silencio significaba seguridad en lugar de miedo. Y donde podíamos hacer planes sin preguntarnos si alguien aparecería a arruinarlo todo. Eduardo se adaptó a su nueva rutina. Escuela por la mañana, piano por la tarde, y 1 hora de dormir llena de cuentos y nanas suaves. Reía más, dormía mejor y caminaba con la confianza tranquila de un niño que finalmente entendía que las personas en su vida no se irían a ninguna parte. Gabriel se mudó oficialmente al departamento de al lado, aunque pasaba la mayoría de las noches con nosotros de todos modos. Nunca se apresuró. Nunca presionó. Pero estaba presente en cada momento pequeño. Cada rodilla raspada, cada proyecto escolar de último minuto. Cada vez que Eduardo llamaba en la oscuridad. Ahora tenían su propio vínculo. Uno construido con tiempo y verdad, no con ADN ni obligación. Una tarde fresca, después de cenar y con Eduardo profundamente dormido, salí al balcón. Gabriel me siguió un momento después, con una taza de té en la mano. La tomé sin decir nada, me apoyé en la barandilla y observé las luces de la ciudad parpadear. «Has estado callada hoy», dijo.
Asentí. Solo pensaba. No me presionó. Solo esperó. Y entonces, después de un momento, por fin lo dije. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido todo si él no se hubiera ido? Gabriel guardó silencio por un rato. Luego respondió, no. Porque si él no se hubiera ido, yo no los habría encontrado. Era una frase simple, pero me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Lo miré, de verdad lo miré, y vi al hombre que había reconstruido silenciosamente nuestras piezas rotas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso. Porque nos eligió. Dejé la taza y me volví hacia él. Sabes, durante mucho tiempo pensé que el amor era algo que había que ganarse. Como si yo no fuera suficiente, solo por ser quien era. Gabriel se acercó un poco más. Tú eres suficiente. Más que suficiente. Y nunca tuviste que demostrarle nada a nadie. No dije nada. Solo lo besé. Fue un beso suave, tranquilo, silencioso. El tipo de beso que no exige ni abruma. Solo tranquiliza. No sabía qué pasaría después. No lo necesitaba. Por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Pero la vida rara vez permite que la paz dure para siempre. Unos días después, recibí un mensaje de mi abogada. Julian había presentado otra solicitud. Esta vez, alegando que la decisión de custodia fue injusta y que nuevas pruebas demostraban que yo no era apta para criar a un niño sin supervisión. Me quedé mirando las palabras, entumecida. No porque creyera que podría ganar, sino porque no entendía cómo alguien podía perder tanto y aún así seguir regresando para destruir lo poco que le quedaba. Gabriel estaba furioso. Caminaba de un lado a otro del salón con el teléfono en la mano, llamando a todos sus contactos. Está haciendo esto para seguir siendo relevante, dijo. No quiere a Eduardo. Quiere control sobre ti. Asentí lentamente. Lo sé. Pero no voy a permitir que lo consiga. Llamé a la señora Márquez a la mañana siguiente. Ya estaba preparando nuestra respuesta. Nos encargaremos de esto, dijo con firmeza. Pero debes saber que ha contratado a un investigador privado. Sentí un escalofrío. ¿Para qué? Para escarbar, respondió. Viejos contactos, vecinos, incluso está intentando acceder a los registros escolares de Eduardo. Está buscando cualquier cosa que pueda manipular en tu contra. Esa noche me senté en la cama de Eduardo mucho después de que se quedara dormido. Le aparté el cabello de la frente y escuché el ritmo suave de su respiración. Pensé en todo lo que habíamos sobrevivido. Cada noche sin dormir. Cada mentira. Cada herida invisible. Y tomé una decisión. Iba a terminar con esto. Para siempre. Me puse en contacto con una periodista de confianza de Gabriel. Se llamaba Lina, y llevaba la última década exponiendo a hombres como Julian. Encantadores manipuladores que se hacían pasar por víctimas mientras destruían vidas a puerta cerrada. Nos reunimos en una cafetería y le llevé todo. Los registros judiciales. Los mensajes de voz. Los documentos financieros. Incluso la nota escrita a mano por Sara en el hospital antes de ser trasladada. Lina escuchó. Tomó notas. No interrumpió ni una vez. Cuando terminé, se recostó en la silla y dijo, «Sabes que esto va a explotar, ¿verdad?» Asentí. «Bien», respondí. «Que explote». Una semana después, se publicó la historia. Titular, Muerte fingida, daño real. El hombre que abandonó a su esposa embarazada y trató de reclamar a un hijo que nunca crió. Se volvió viral en horas. Julian se convirtió en un escándalo andante. Los medios desmenuzaron cada detalle. Como había mentido, desaparecido, fingido una tragedia y aún así tenía el descaro de luchar por la custodia. La opinión pública se volvió completamente en su contra. Incluso su abogado anterior emitió un comunicado diciendo que habían cortado todo vínculo con él. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 días después, cuando Gabriel me llamó desde una conferencia de prensa. «Enciende la televisión», me dijo. Lo hice. Y allí, frente a un mar de micrófonos, estaba la madre de Julian. De pie, erguida, con la voz temblorosa, ofreció disculpas públicas en nombre de su hijo. «Lo que hizo fue imperdonable», dijo.
Y aunque yo lo parí, Evelyn fue quien crió a un hijo. Fue la primera vez que se puso de mi lado. La siguiente audiencia fue breve. Julian ni siquiera se presentó. Su equipo legal se retiró del caso. La jueza finalizó la custodia, selló el caso de forma permanente y emitió una orden de alejamiento tan estricta que Julian no podría siquiera enviar una carta sin enfrentar cárcel. Esa noche, estaba en la cocina con Gabriel mientras preparábamos la cena. Eduardo danzaba a nuestro alrededor en pijama, tarareando una de sus canciones de práctica. La tensión había desaparecido. El miedo. La duda. Éramos libres de una forma que no había sentido en años. Mientras arropaba a Eduardo en la cama, me miró y susurró, ¿puedo preguntarte algo? Asentí. ¿Él siempre fue malo? ¿O solo dejó de querernos? Respiré hondo y me senté a su lado. A veces, hay personas que no saben querer a nadie más que a sí mismas. No es culpa tuya. Y no significa que tú no seas digno de amor. Eduardo me miró parpadeando. Pero no lo necesito, ¿verdad? Le besé la frente. No, amor. Nunca lo necesitaste. Esa noche, encontré una carta que Gabriel había escrito. No era para que la leyera aún. Estaba guardada entre las páginas de un libro que me había prestado. Era corta. Solo un párrafo. No necesitas ser rescatada. Nunca lo necesitaste. Pero yo pasaría toda mi vida a tu lado solo para recordarte la fuerza que ya tienes. Cerré el libro con una sonrisa suave. Y supe algo con certeza, esto no era una segunda oportunidad. Era nuestro verdadero comienzo. Las estaciones cambiaban lentamente, como si el mundo por fin aprendiera a exhalar. Los árboles frente a la escuela de Eduardo se volvieron dorados y rojos. Y por primera vez en años, podía igualar esa calma. Ya no esperaba el siguiente golpe en la puerta. Otra citación. Otra voz diciendo que no era suficiente. El ruido había cesado. El pasado había enmudecido. Y en ese silencio, por fin, podíamos vivir. La escuela de música de Eduardo era exigente, pero él prosperaba. Sus profesores lo adoraban. No solo por su talento, sino por la forma en que practicaba con una concentración silenciosa, como si entendiera algo más profundo sobre el sonido, sobre el sentimiento. Una noche, después de una presentación, el director se me acercó. Su hijo toca como alguien que ha vivido 1000 vidas, dijo. Siente cada nota. Eso es raro en alguien tan joven. Miré a Eduardo en el escenario, sosteniendo su pequeño certificado con una sonrisa que podía derretir acero. Ha pasado por mucho, respondí simplemente. El director asintió. Y se le nota. En casa, Gabriel se volvió parte de nuestra rutina como si siempre hubiera estado allí. No lo hacía con estridencia. No pedía títulos ni roles. Solo hacía cosas. Reparó la puerta del armario que se atascaba. Ayudó a Eduardo a construir un cohete de juguete. Cocinaba panqueques sin quemarlos. A veces lo encontraba leyendo libros de crianza tarde en la noche, subrayando párrafos como si estudiara para un examen. Por si acaso, decía, fingiendo que no era tan importante. Pero lo era. Porque cada gesto significaba algo. No porque intentara ser un héroe. Sino porque ya lo era. Un sábado, caminábamos por el parque cuando Eduardo vio a un padre ayudando a su hija a andar en bicicleta. Observó por un rato, luego se volvió hacia Gabriel. ¿Crees que podríamos intentarlo? Gabriel me miró, luego se arrodilló junto a él. Solo si tu mamá dice que sí. Eduardo me miró. Sonreí. Por supuesto. Solo no te rompas nada. Gabriel le revolvió el cabello. Solo promesas. Verlos me apretó el pecho, no de tristeza, sino de algo más suave. Esperanza. Posibilidad. La vida que nunca pensé que podríamos tener. Y entonces, una noche mientras doblaba ropa en la cocina, sonó el timbre. Abrí la puerta sin pensarlo, y me congelé. Era la madre de Julian. Estaba sola, con una bolsa desgastada en la mano y un pequeño álbum de fotos. ¿Puedo pasar? Preguntó. Su voz no era fría. Tampoco cálida. Era hueca. Me hice a un lado, sin saber exactamente por qué,
pero sintiendo que este capítulo aún no se había cerrado del todo. Se sentó en el sofá, las manos entrelazadas sobre el regazo. No vine a defenderlo, dijo de inmediato. Sé lo que hizo. No estoy aquí por él. Asentí, aún sin estar segura de a dónde iba esto. Abrió la bolsa y sacó algunas fotos. Imágenes de Julian de bebé, cartas antiguas que había escrito de niño. Un león de peluche con un ojo menos. No siempre fue así, dijo con suavidad. Pero en algún momento se convirtió en alguien que no reconocí. Y lo permití. No dije nada. Colocó los objetos sobre la mesa. Esto le pertenece a Eduardo. No a mí. No a Julian. A él. Es su historia. Su sangre, nos guste o no. Me miró. Puede que ahora no necesite saberlo. Pero algún día, cuando sea mayor, tal vez pregunte. Y tú tendrás esto. Para decidir si contarle o no. Me quedé mirando las fotos por un buen rato. Luego extendí la mano y la puse sobre la suya. Gracias, dije en voz baja. Se levantó. Ya me voy. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Si alguna vez decides contárselo, por favor dile que su abuela, su verdadera abuela, lo amó, aunque su hijo no supo cómo. Y entonces se fue. Guardé la bolsa en una caja al fondo del armario, detrás de las mantas de invierno y el equipaje sin usar. No sabía si alguna vez volvería a abrirla. Pero la conservé. No por Julian. Ni por mí. Por Eduardo. Porque algún día podría hacer preguntas que aún no sé responder. Y quería que tuviera algo real. No solo dolor. No solo vacío. Sino prueba de que vino de algún lugar. Y que no tenía que cargar con ese origen solo. Unas semanas después, Gabriel nos sorprendió con un fin de semana fuera. Nada extravagante. Solo una cabaña pequeña junto a un lago, del tipo con pisos que crujen y sin internet. Desconectados, lo llamó. Como en los viejos tiempos. Eduardo estaba encantado. Empacó una libreta, unos lápices y un pequeño teclado que Gabriel le había comprado, que funcionaba con baterías. Tal vez escriba una canción, dijo. Algo tranquilo. Pasamos 2 días jugando juegos de mesa, comiendo malvaviscos y lanzando piedras al agua. En la tercera noche, mientras Eduardo dormía, Gabriel y yo nos sentamos afuera bajo las estrellas. Me tomó de la mano, luego sacó una pequeña caja del bolsillo. Esperé porque quería estar seguro de que era el momento adecuado. Para ti. Para Eduardo. Para nosotros. Abrió la caja. Dentro no había un anillo, sino un papel doblado. Eran papeles de adopción. Gabriel ya había llenado su parte. No tienes que decidir ahora, dijo rápido. Pero quiero que él sepa que no me voy a ir a ningún lado. Que lo elijo. Cada día. Las lágrimas me nublaron la vista. Él ya lo sabe, susurré. ¿Pero esto? Esto lo gritará al mundo. Lo firmé 2 días después. La audiencia final fue tranquila. Sin prensa. Sin interrupciones. Solo nosotros. Cuando el juez selló los documentos y dijo las palabras, este niño es ahora legalmente hijo del señor Gabriel Bastidas, Eduardo sonrió tan ampliamente que pensé que se le rompería la cara. Se volvió hacia Gabriel y dijo, ¿te llamo papá ahora? Gabriel se arrodilló, con la voz espesa. Solo si tú quieres. Quiero. Y así, una puerta que había estado cerrada durante años, por fin se abrió. Fuimos a comer helado después. Eduardo pidió el sundae más grande del menú y nos obligó a compartirlo, 3 cucharas, un solo tazón. Dijo que era una cosa de familia. No discutimos. Esa noche, ya en casa, lo encontré dormido con los papeles de adopción bajo la almohada. Le besé la frente y le susurré, ya estás a salvo. Y lo estaba. Todos lo estábamos. Habíamos caminado por el fuego y salimos más suaves, no más duros. Más fuertes, no más fríos. Y por primera vez en mi vida, entendí lo que realmente significaba sanar. No era olvidar el dolor. Era construir algo mejor con las piezas que sobrevivieron. El año avanzó como una ola lenta y constante. Sin explosiones. Sin cartas judiciales.
Sin visitas inesperadas ni llamadas a mitad de la noche. Solo vida. Constante, amable, y finalmente nuestra. El aire en nuestro hogar ya no cargaba con el peso de lo no dicho. Incluso el silencio era más suave ahora. Ya no tenía que seguir escuchando por si venía el peligro. Podía escuchar la música de Eduardo, la risa de Gabriel, el sonido de mi propia respiración cuando el mundo finalmente se calmaba al final del día. Eduardo se adaptó a llamar a Gabriel, papá, más rápido de lo que esperaba. No hubo incomodidad, ni confusión. Era como si la palabra hubiera estado esperándolo dentro de él desde siempre. Y cuando la dijo por primera vez, de forma casual, papá, ¿me ayudas con este acorde? Gabriel se congeló. Apretó con más fuerza las teclas, y sus ojos brillaron. Se aclaró la garganta, sonrió, y dijo, claro, campeón. Vamos a hacerlo juntos. Desde ese momento, algo cambió entre ellos. No como reemplazo, sino como un comienzo. Un nombre que significaba presencia, no biología. Un vínculo que ambos habían construido, nota a nota. Mientras tanto, yo también seguía construyendo mi propio espacio. No solo como madre, ni solo como alguien que había sobrevivido, sino como una mujer que aún tenía sueños. Volví a trabajar como freelance. Escribía contenido, ayudaba a pequeños negocios con sus marcas. Gabriel alentaba cada paso. Me hacía espacio sin quitarme el mío. Decía cosas como, deberías cobrar más por esto. Y no te subestimes. Y tú naciste para construir cosas. Tal vez sí. Tal vez siempre lo fui. Solo que nunca había tenido la oportunidad de descubrirlo. Pero ahora la tenía. Una tarde, mientras terminaba un proyecto en el balcón, escuché a Eduardo tocar algo nuevo. No era una canción de la escuela. No era algo que hubiéramos escuchado antes. Era suave, constante, lleno de emoción. Entré en silencio y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Compusiste eso? Le pregunté. Asintió, sin dejar de mirar las teclas. Se llama Después de la tormenta. El título me golpeó. Simple. Verdadero. Me senté a su lado, apoyando la mano suavemente en su espalda. Es hermosa, le dije. Como tú. Él sonrió y siguió tocando, y yo cerré los ojos, dejándome llevar por la melodía. Pero incluso en la paz, la vida no olvida. Solo espera el momento adecuado para entregar lo que debe. Fue en el cumpleaños de Eduardo, de todos los días, cuando la última pieza de la historia volvió. Habíamos organizado una pequeña fiesta, solo familia y algunos compañeros de clase. Tarta, música, globos. Eduardo acababa de abrir sus regalos cuando sonó el timbre. Abrí la puerta esperando a otro padre que llegara tarde. En cambio, era un mensajero con un sobre. Sin remitente. Solo mi nombre. Lo tomé con cuidado, le di las gracias y cerré la puerta. Lo abrí después de que los invitados se marcharan. Dentro había una carta legal. Julian había fallecido. Fallo hepático. Solo. Sin ser reclamado. Había nombrado a Eduardo en su testamento. No por la custodia. Ni por nada significativo. Solo por una cosa, una caja de seguridad. El abogado dijo que no tenía obligación de aceptarla. Podía rechazarla. Legalmente, Eduardo no tenía por qué heredar nada. Pero algo dentro de mí necesitaba saber. No por cerrar el ciclo. No por Julian. Por Eduardo. Por el futuro. Gabriel me acompañó. El gerente del banco nos entregó una única y desgastada llave. Dentro de la caja había pocos objetos. Una foto de Julian de niño. Un sobresellado con el nombre de Eduardo, escrito con letra temblorosa. Y una pequeña caja de música de metal. No abrí la carta entonces. Solo la observé, preguntándome qué podría tener alguien como él para decirle a un niño que nunca intentó conocer. En casa, la coloqué en la misma caja donde había guardado las fotos antiguas de la madre de Julian. No la leí. No se la di a Eduardo. No aún. No mientras su vida siguiera llena de risas y luz. Tal vez algún día. Tal vez cuando sea mayor. Cuando pueda decidir por sí mismo qué partes del pasado quiere conocer.
Los días volvieron a convertirse en semanas. Viajamos juntos por primera vez, solo un fin de semana en una playa cercana. Eduardo corría entre las olas como si estuviera hecho de aire, y Gabriel le enseñó a hacer que las piedras rebotaran en la superficie del agua. Tomé fotos, pero no demasiadas. Quería recordarlo de memoria, no solo en píxeles. Por la noche, Eduardo se acurrucaba entre nosotros, agotado por el sol y la sal, y susurraba: «Este es el mejor día que he tenido». Gabriel le besaba la frente. «Muchos más vendrán, pequeño». Y yo le creía. Porque eso es lo que tiene sobrevivir. No solo sales de ello más fuerte. También sales más suave. Aprendes a reconocer la alegría cuando es silenciosa. La sostienes con más fuerza. La proteges. Y entiendes que la paz no es la ausencia de dolor. Es la decisión de no dejar que el dolor gane. Una mañana, desperté y encontré una nota en la mesa de la cocina. Era de Gabriel. Salimos a caminar con Eduardo. Quería mostrarme el árbol secreto con la rama que se dobla. Volvemos antes del desayuno. No te preocupes. Puedes dormir. Te lo mereces. Te amo. 3 frases simples, pero que contaban toda la historia. Preparé café, me senté en el sofá y observé cómo la luz del sol se deslizaba por el suelo. Y pensé en todo lo que habíamos soportado. Las traiciones, el silencio, las miradas en la corte, las lágrimas en el hospital, la rabia, el miedo, las dudas eternas. Y cómo todo eso nos había traído hasta aquí. A un niño con música en las manos. A un hombre que eligió amar lo que otro desechó. A una mujer que finalmente sabía que nunca fue demasiado. Y nunca insuficiente. Más tarde ese día, Eduardo se subió a mi regazo y me entregó un dibujo. Era una imagen de 3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un cielo azul, con una cuarta figura dibujada débilmente detrás, borrada con lápiz suave. «¿Quién es ese?», pregunté, señalando con suavidad. Eduardo lo miró, luego se encogió de hombros. «Solo una sombra», dijo. «Ya no es parte de la historia». Sonreí y le besé la coronilla. Y así, simplemente, se terminó. No olvidado. No borrado. Pero ya no nuestro para cargar.